De las cataratas Victoria, pero en realidad no se llaman así. Para los nativos de la zona se llaman Mosi Oltunya, es decir, el humo que truena. Corría el año 1855 cuando el explorador David Livingstone quiso ver con sus ojos lo que tanto le había pregonado Seleketu, el jefe de la tribu Makololo. Livingstone montó en una canoa que los nativos remaron entre los rápidos hasta una isla en el mismo borde del precipicio de agua. Era el 16 de noviembre de 1855 cuando Livingstone se convertía en el primer blanco que veía una de las 7 maravillas naturales del mundo, una gigantesca catarata que bautizó como Victoria en honor de la reina de Inglaterra. Escenas tan preciosas han debido ser contempladas por los ángeles en su vuelo, escribió Livingstone en su diario. Pero era y es Mosi Otunya. Al final de la calle mayor de Livingstone se observa la columna de vapor del humo que truena, la gran catarata que además traza una frontera singular entre Zambia y Zimbabue. Livingstone fue la capital de Rodesia del Norte en tiempos coloniales. Desde la independencia en 1964, Lusaka se convirtió en la capital del nuevo país, Zambia, y Livingstone empezó a languidecer en esta bella esquina del África Austral bañada por el poderoso río Zambezi. Hoy, Livingstone, con sus casi 100.000 habitantes, vive mucho de las salpicaduras de la nostalgia. También de los ecos gloriosos de la garganta Batoka con el puente que enlaza las dos antiguas Rodesias. Este es el puente internacional construido en 1905 que separa Zimbabue, donde ahora estamos, de Zambia. Sir Cecil Rhodes se inventó 2 Rodesias y las unió con este puente. El primer ser que lo cruzó fue un leopardo. 5, 4, 3, 2, 1, Hoy en cambio sirve para efectuar curiosos tráficos y vuelos humanos. Solo son 111 metros de caída y 90 euros por bungee. Vamos a entrar ahora en Victoria Falls, la primera ciudad de Zimbabue. Es ciudad de paso, sin mayores turbulencias, aunque los de la tribu Matabele bailan en las calles para poder comer. Victoria Falls también es el lugar justo para subir en un globo cautivo y contemplar la insólita región de Livingstone. Zambia llega hasta cuando el Zambezi se despeña. Donde caen las cataratas es Zimbabue, una frontera de fantasía.
Desde 1904, el viajero puede descansar en el Hotel Victoria Falls. El sitio es bello y estratégico. El Cabo, 1.647 millas. El Cairo, 5.165 millas. Este es el legendario Hotel Victoria Falls, o de las Cataratas Victoria, en el lado de Zimbabue. Aquí se han alojado reyes, reinas, príncipes de Inglaterra y, por supuesto, muchos comunes. En la terraza se toma el té como en tiempos eduardianos y disfrutando de un jardín lleno de mangostas. Visto desde el jardín del hotel, el humo que truena es un cuadro natural que nunca defrauda. Sir Cecil Rhodes no se alojó aquí. Fue la excepción en una gran lista de celebridades. En 1947 se hospedaron el rey Jorge VI de Inglaterra y su hija primogénita, la que sería la reina Isabel II. Era y es la ilusión del África primitiva, pero atrincherándose en este oasis de lujo. Hasta la reina madre pasó unos días aquí antes de que en Zimbabue se dedicaran a atacar a los granjeros blancos. Una de las salas es, por supuesto, la de Stanley. Otra, la del rey Bulawayo, ideal para leer el Times y fingir que el mundo no ha cambiado. Pero nos atraen las cataratas una y otra vez. La mejor manera de verlas es mojándose en la parte de Livingstone, participando de algo de los 550.000 metros cúbicos por minuto que arroja el pico de la inundación entre marzo y abril. Uno es una gota en el cosmos de agua, o al menos en el vapor que truena. Mediante un helicóptero es cuando la visión se hace definitiva. Tras un par de minutos de vuelo desde Livingstone, encaramos la brecha blanca del Zambezi. La gran cortina de agua mide 1.690 metros de longitud. Se desploma en su punto mayor a 103 metros, aunque su caída media es de 92 metros. No hay nada igual en el mundo. No extraña que David Livingstone creyera al verla haber alcanzado el cielo. También la tierra, o mejor los pantanos del Zambezi, son un paraíso de vida salvaje. Junto a las cataratas Victoria, una de las sorpresas es poder ver, incluso muy fácilmente, rinocerontes blancos. Mosi o Atunya, Parque Nacional de Zambia, solo tiene 1.600 hectáreas, pero con una gran variedad de fauna. Este parque es la mayor atracción natural de Livingstone. Lejos quedan los tiempos en que el misionero explorador justificaba que de vez en cuando tenía que cazar para sobrevivir. Sirvo a Dios, escribía, cuando disparo a un búfalo para mis hombres o cuando tomo una observación astronómica. África suele ser un cómodo safari para el blanco del siglo XXI. Livingstone da así la ilusión de vida en libertad, una imagen que rebasa la del zoo y confina con los cuentos y los cromos de la infancia.
Este monumento conmemora el Old Drift, es decir, el viejo vado, donde los primeros colonos ingleses pasaron el río Zambeze. Esto fue en 1898, pero las condiciones de vida aquí y sobre todo la malaria forzaron a estos colonos a fundar la ciudad de Livingstone. Aquí, en el viejo vado, lo único de nota que queda es el cementerio de los pioneros ingleses fallecidos entre 1898 y 1905. Alex Findlay, un comerciante de 35 años. Ernest Collins, un soldado de 34 años. Y así hasta una veintena, aunque de 14 ni siquiera se conoce el nombre. Hoy los rinocerontes y las cebras pastan junto a los sepulcros del viejo vado. La actual ciudad de Livingstone rinde un homenaje constante al explorador escocés que por aquí pasó en 1855. El centro urbano está presidido por la torre del Museo Livingstone. El museo, casi un oasis con el calor de Livingstone, permite conocer la figura del explorador fuera de estereotipos. David Livingstone nació en Blantyre, Escocia, el 19 de marzo de 1813 y murió en Chitambo, Zambia, el 1 de mayo de 1873. Su mujer, Mary Moffat, murió 10 años antes que él, en 1862. Si no dio con las fuentes del Nilo, ni supo que el Zambezi no era navegable, al menos David Livingstone siempre tuvo algo claro: había que luchar contra la esclavitud. A mediados del siglo XIX, los negreros árabes y portugueses traficaban en esta parte austral de África con el llamado oro negro. Compraban esclavos con telas, o con sal, o con tabaco, o con cuentas de vidrio fabricadas en Venecia. Livingstone pasó en África casi 40 de sus 60 años de vida explorando y denostando la degradación de la esclavitud. Era doctor en medicina y en este museo destaca su instrumental quirúrgico. Voluntariosos bisturís para cualesquiera abscesos en la selva. Tampoco falta su pesado y efectivo fusil de chispa. O su gorro de cónsul, con el que impuso a no pocas tribus del África Austral el respeto por el exótico gobierno de su graciosa majestad. Pero sin olvidar que Livingstone también era un misionero. Este era su libro de himnos. Y al mismo tiempo fue un buen narrador de sus propios viajes y de sus encuentros con jefes tribales que a veces bautizaba, como sucedió en 1848 con Segele, jefe de los Bakwena. Livingstone ni siquiera se privaba de un atril de lectura hecho de marfil, otra pieza de un mundo indeciso entre el lujo y el horror, el termómetro victoriano y el instrumental de los hechiceros. Y Livingstone siempre en medio, redactando sus esperanzas y sus soledades. Llevaba más de 2 años internado en África cuando el 10 de noviembre de 1871 Henry Stanley, enviado especial del New York Herald, le encontró en Ujiji, Tanganica, y pronunció la célebre frase «Dr. Livingstone, I presume». Dr. Livingstone, supongo. Una frase para realimentar el mito del que fue posiblemente el mayor explorador de África. Quien quiera profundizar puede hacerlo en la biblioteca del museo. El director, el señor Chiruba, nos enseña cómo encontré a Livingstone, naturalmente por Stanley. For example, there is this one, which was written by M.M. Stanley, How I Found Livingstone. This is a photo of Livingstone, and so when you look at, actually the pages are quite cheap because of the heat.
You know, unfortunately, we don't have control measures on the heat. Es una biblioteca imprescindible para estudiar la vieja Rhodesia del Norte. El centro de Livingstone está repleto de evocaciones victorianas. La Memorial Nursery es una guardería junto a la primera iglesia presbiteriana de la ciudad. Aquí, un total de 65 privilegiados niños negros disfrutan de la mejor y más cara atención preescolar de Livingstone. My name is Ricky Peel. How old are you? I'm 3 years old. Ricky Peel tiene 3 años y, al igual que otros compañeros como Jeda Mumba, representa el futuro más risueño de Zambia. I stay in Devon. Livingstone, la antigua capital de Rhodesia del Norte, guarda más edificios de sabor colonial. La Casa Stanley o el antiguo Cine Capitol. Es católica la mayoría de los en torno a 100.000 habitantes de Livingstone. Esta es la catedral. Aunque templos no faltan. Esta es la iglesia más antigua de Livingstone. Se llama St. Andrews, San Andrés, fue construida en 1906 en honor y memoria del explorador y misionero David Livingstone. Hay quien achacó a Livingstone haber sido un mero agente del colonialismo inglés. En fin de cuentas, en un tercer milenio, este templo anglicano está rigurosamente vacío, salvo los domingos. Pero el sacristán de St. Andrews solo ve lo positivo. In my own personal view, it reminds me of 2,000 years ago when our Lord Jesus Christ was crucified, and when he died on the cross, there was that darkness. A Livingstone le gustaba el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. También hay una logia masónica, de nuevo titulada David Livingstone. Esta logia fue erigida en 1931 y en el mismo edificio se ubica un pub, The Pig's Head, la cabeza del cerdo. En sus paredes destaca el retrato de Livingstone. La verdadera logia masónica se sitúa tras esa cortina negra. Entre pintas y recuerdos londinenses, desde hace 4 años el señor Murray Evans regenta el local. 4 years now. Prior to this, this was a club. It actually belonged to the Masons, but because there are so few Masons in the town now, we decided, in order to cover our expenses in keeping the Masonic temple going, they decided that I would take over this and run it as a pub. Murray, de origen escocés, nació en Lusaka en 1935. Fue oficial veterinario en el gobierno de Rhodesia del Norte y ya lleva más de 40 años en Livingstone. Con esmero se ocupa del templo masónico y de su taberna adyacente. 41 years. Murray no vive en el casco urbano, sino en su granja, sita a 10 kilómetros de Livingstone. Murray compró esta granja en 1968. Aquí no había nada, ni carretera, ni luz, ni agua corriente, salvo la del contiguo río Zambezi. We came to this farm because I used to work in town in the veterinary department, but then this farm came up for sale, so we came out here, and when we came it was derelict, but we have now made it into a very livable place and we love it here. Melanie es la única de sus 3 hijos que vive en la granja. Joan, la mujer de Evans, trabaja mucho en un despacho de aduanas en la ciudad. But love every minute of it. I came originally from England and now regard Zambia as my home.
Los Evans no se privan en su granja de todas las comodidades al uso. Su patio está bien surtido de vehículos, barcas, coches y camionetas. Melanie estudió química y trabajó en un laboratorio de Johannesburgo, pero ha preferido volver a la granja de sus padres. Como a su padre, le encantan los perros. Los perros son esenciales para los Evans para vigilar el ganado. Aquí, estar a 10 kilómetros de la ciudad significa estar en la jungla. This is my brother's dog. He's in the UK at the moment on holiday. But you see all these scars on his back. These are from baboons. So it's very partial to hunting baboons, and he always gets caught. We've stitched him up so many times from baboon wounds. I don't know how he's still alive. He must be lucky. Los babuinos muerden a los pitbull de la granja y les dejan buenos costurones. See all the scars. Otras veces el problema son los elefantes que cruzan el Zambezi, comen las cosechas y destruyen los árboles. Elephants come and decimate all the trees and everything. They can be a bit of a problem. We had lions come across and take our cattle. Cattle also get taken by crocs in the river as well. Those are the few of the problems on the farm, but nothing serious. Los Evans se sienten orgullosos de su picadero. El personal de color cuida con mimo a los caballos. Pero lo que hacen más frecuentemente los Evans es montar en coche para recorrer su granja o para ir a Livingstone. En Hillcrest, un barrio residencial de Livingstone, vive la familia del abogado Elias Mutali. Se trata de una familia de clase media alta. No se priva de un Mercedes aparcado en un patio lleno de gallinas de Guinea y gallos europeos que consideran más bien como animales de compañía. My name is Elias Mutale. Professionally, I'm a lawyer. I live in Livingstone, this town, and I'm employed by a company. It's a multinational called Zambia Textiles. I specialize in commercial law and business law. I'm a company advisor as well as a board secretary. At the same time, I run a small law firm of my own which employs 3 people at the moment. I'm going to introduce my family which is here with me. Mutali vive en esta casa desde hace 10 años. Ahora nos quiere presentar a su familia. Esta es su suegra, Mrs. Barlow, con más de 70 años. Mrs. Barlow. She is in her 70s now. Al lado está su mujer Margaret y luego sus hijos y numerosos sobrinos que conviven con ellos al mejor estilo africano. Casa hay para todos. La vivienda de los Mutali fue construida hace 60 años, en tiempos todavía coloniales. Es una casa sólida y acomodada, con un gran salón para ver la tele. El televisor destaca entre sus muebles y varias decoraciones. Los Mutali son católicos y se ufanan de tener una estampa de la Virgen María, además de sus gallos de porcelana y su teléfono rojo. Tampoco falta en la entrada el retrato de Embuya Nehanda, hormiga Nehanda, la heroína de la lucha por la independencia de Zimbabue. Elías es por parte de madre de la familia real de Zimbabue, de la tribu Shona, la misma tribu de hormiga Nehanda. Now, together with her husband, she organized the Shona resistance. The Shona people, they teamed up and fought against the British. Now, she was arrested and then executed in prison in Harare. By then it was called Salisbury, together with her supporters.
Now, if you went into Zimbabwe today, you would find almost every Shona house, they keep this picture. It is some kind of inspiration. It inspires the Shona speakers to liberate themselves. En Zambia, en cambio, no tuvieron una líder como Hormiga Nehanda. A diferencia de los de Rhodesia del Sur, los trabajadores zambianos, especialmente los del Copper Belt, el rico cinturón de cobre, tuvieron que esperar hasta 1964 para vivir en una república finalmente independiente de Gran Bretaña y hasta de la vecina Zimbabue, la Rhodesia del Sur, que siempre fue más rica que la del norte. Muchos viajan en tren desde Zimbabue a Livingstone con la esperanza de encontrar aquí un trabajo, un trapicheo o un pasar. Cristianismo y comercio. Esa mezcla conduciría a la civilización de África Negra, según Livingstone. Livingstone ha hecho suyos esos conceptos, aunque no puede negar un telón de fondo de subsistencia, de migajas de la modernidad. Como en cualquier ciudad africana, el mercado congrega la mayor vitalidad y es el gran espejo de los deseos más sustanciales. Maramba es el nombre del mayor mercado al aire libre de Livingstone. Aquí se vende aceite para cocinar, pero a menudo en cantidades irrisorias, en bolsitas de plástico. Un lujo es conseguir un puñado de peces en salazón. My name's Jane Gondwe. I'm selling dry fish in Maramba Market. These are brimsy and these others tigers. Pero hay una alegría de color africano en el tomate. Hay verdes colinas de África, pero en las hortalizas. Bodegones de siempre, para los más negros y más pobres, los buenos zambianos. Y a veces ni se necesitan tiendas. Un hombre es toda una tienda ambulante. Cuando el carbón es más valioso que los diamantes, tiene que ser Maramba, el sitio que da el oportuno color local de Livingstone. Aquí, donde no llega ya el vapor mágico de las cataratas, sino el polvo y la ceniza, la eterna sequía. Maramba también es un buen y barato lugar para que las mujeres se laven el pelo, o para que se hagan la permanente. Esto es, y no otra cosa, una peluquería unisex. This is mushroom. Seta, corte inglés, patata, mesa, vivo o corte francés. El problema de los hombres es elegir corte de pelo a la última moda. Take the hair. And this is table cut, like this. This is bibo. It comes like this. And this is French. We cut here and we leave it like this. Maramba no encierra toda la imagen de Livingstone, una ciudad también moderna y donde circula el kwacha, aunque la paridad de la moneda de Zambia con el dólar baja casi cada día. My name is Mabel Sambi, and I'm the office manager for this bureau. This is More Money Bureau. It's one of the bureaus in Livingstone. Of late, the rates are going up. Yeah, and there is a possibility that they will be going up. We don't know how much, but rates change all the time. Yeah. Pese a su debilidad, el kwacha no genera un mercado negro.
la aldea cada vez más global. En Livingstone tampoco hay problema en tener acceso a Internet. Zambia, la cenicienta de las Rodesias, el país más encerrado del África Austral, con la red ya no tiene problema filosófico de aislamiento. Otra cosa es que en Livingstone los usuarios son blancos sobre todo. En los campos de Livingstone se usan los tambores parlantes. Las comunicaciones van más allá de la electrónica. Sirven para contactar con los espíritus. My name is Dr. Mangala from here in Chief Mukuni. I'm an African doctor. Any disease I can try. My medicine here. If you are sick, I can tell you what the disease was sick. Encala echa al cuello del paciente un largo collar. El extremo del collar se conecta con un mondé, un fonendoscopio muy especial. Con él, dice, puede escuchar el latido del mal espíritu. Todo esto y más sucede en Livingstone y junto a cataratas famosas, aunque un comerciante portugués llamado Silva Porto bien pudo ser el primer blanco en avistarlas. El caso se resolvió a mayor gloria de Livingstone y de la reina Victoria, y encima los nativos, los que vivían y aún lo hacen aquí, los Tokaleya, perdieron sus sitios rituales en el humo que truena. A 30 minutos escasos al este de Livingstone se encuentra Mukuni, una aldea tokaleya de unas 7.000 almas. El centro del pueblo está presidido por el llamado Árbol de Livingstone. Da su sombra junto al Palacio Real. Hoy el Palacio Real dispone de una cabaña como sala de espera para la gente que pide audiencia al jefe de Mukuni, el rey local Munokalia. Aún dirime conflictos territoriales y problemas de límites de blancos y negros. El complejo del palacio no puede ser más austero. 4 chozas de barro para usos ceremoniales. La residencia privada es de cemento. Además del rey, hay aquí una especie de reina, la Bedjango, un cargo hereditario. Cuando aparecen sus majestades, damos 3 palmadas como marca el protocolo. They wanted us to be in full gear. We normally have attendants. We're not in full gear. Monokalias means royal of royals or king. The dynasty originated in Kola, what is today Congo, or at one time Zaire. So the king moved with these people from Congo to what is today known as Zambia. El rey de Mukuni, que ha estado recientemente en Barcelona en viaje de negocios, cuenta que su dinastía congoleña primero se asentó en la zona de Lusaka, para bajar luego a la zona de las cataratas que ellos llaman Siongo Namo Titima, la espesa niebla que truena. The Victoria Falls region. Actually, his name was David Livingstone. He was Livingstone. They called him Munali. You know, from Basuto all the way here in Africa, he was known as Munali. Now, there's a bit of coincidence. You know, Mukuni is also known as the living stone. Not Livingstone, but the living stone. So that when he dies, they say the stone is shattered to pieces. La Bedjango es la auténtica gobernadora de la tribu y el jefe un mero representante de su poder. El jefe puede viajar, incluso a España, pero la Bedjango jamás se aleja del poblado y atiende sus rituales y tradiciones. Uno munzi utegwa Bedjango, uno munzi wali kulelwa omwami mwanakazi kuchindi. Some onguzo zyangu ndibona tunsiansya.
En Mukuni se han dado casos de Bedyango que han envenenado a los jefes que se han apartado de la recta vía tradicional. La vida en Mukuni no ha cambiado demasiado desde la visita de Livingstone en 1855. Las damas juegan en la arena con semillas. Las tiendas de comestibles están poco surtidas, pero Livingstone, de necesitarse, está a un paso. Las chozas de Mukuni no siempre son míseras. Dentro de un patio de tierra particular hay un par de cabañas. En una se instala el hogar y la cocina. La otra, la mayor, sirve de cuarto de estar y guarda los objetos más preciados de la familia. Deluxe Asmonde está orgulloso de su hogar. I want to introduce yourself to my family. My wife, she's Rosa Kera. This is Mapenzi. This one is Josephine. Then this one here, Yuria. This one is Barbara. Now this is my home, and this is my bedroom. Then this is my bathroom. Then this is my house for my children. That one there, it's my kitchen. Now upon in this village, I'm staying at Asmonde, como otros muchos habitantes de Mukuni, hace artesanías. Aquí destacan las tallas en ironwood, palo de hierro. Los viejos y duros fetiches ahora se transforman en souvenirs, pero aún es mucho lo que no ha sido domeñado en esta tierra palpitante de humos y vapores. En las afueras de Mukuni empiezan repechos y cortados, a veces vertiginosos, sobre el río. Aquí, en la garganta de Taita, es donde el Zambezi, después de las cataratas Victoria, empieza con sus rápidos. Pero este es un sitio también que guarda más sorpresas relativas a la vida animal. El Zambezi ha horadado un desfiladero espectacular en su incipiente camino a Zimbabue. Aquí anidan las águilas negras o águilas berrauxi. En la primera semana de julio salen los pollos del cascarón. Alcanzan de 75 a 95 centímetros de envergadura, aunque para apreciar eso, lo mismo que los paneles blancos de sus alas, hay que tener la suerte de verlas volar. Si Livingstone hubiese tenido un ultraligero en vez de un barco que hacía agua, habría llegado a la correcta conclusión. El Zambezi es innavegable en su totalidad. Pero es una auténtica gloria navegarlo un fragmento una tarde cualquiera en las afueras de Livingstone. El African Queen, la reina de África, ha cambiado mucho desde los tiempos de la célebre película de Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Y también el Zambezi ha cambiado mucho desde 1855, cuando lo surcó el Dr. Livingstone. Por ejemplo, esta tarde un residente en Livingstone celebra su cumpleaños a bordo de este barco de mítico nombre y bodega no menos surtida. Just want to thank you all for coming and to thank my dad for coming 26 years ago. Remontamos el Zambezi en busca del sol.
Las cebras jalonan la orilla del parque Mosia Otunya. De pronto un ñu sale a babor del Reina de África. África amenaza con recobrar atisbos de su vieja virginidad. Solo faltaría ver a nuestro paso un elefante salvaje. Eso anima siempre a los caminantes y hace recordar las turbulencias de espíritu que a veces afligían a Livingstone. Tomaré esta noche observaciones de longitud y latitud, aunque puedan ser las últimas. Aún le quedaban 500 millas para llegar a la boca del Zambezi y a los tremendos rápidos de Quebra Bassa. Si lo hubiera sabido antes, anotó. Nuestra idea ahora es visitar Kariba, el mayor lago en esta zona de Zambia. Aunque al principio haya asfalto, un viaje por Zambia es siempre un safari lleno de contradicciones y de pinchazos. ...200 kilómetros después de Livingstone, llegamos a la región del Kariba. En las orillas del lago vive la gente de la tribu Tonga, antiguos campesinos reconvertidos en pescadores. La razón es terminante. En 1958 sus poblados quedaron anegados bajo las aguas de este pantano artificial, aunque ahora nadie dudaría de su perfecto encaje en la naturaleza. En el poblado de Kawama otra vez topamos con el África antigua, llena de un ritmo con el que parece que nunca pasa nada. Hay quienes pasan el rato dando de comer pitillos a los monos, quienes remiendan una y otra vez las redes, o niños que empiezan a darle a la pelota. Hay algo que relaciona a muchos poblados del mundo, sobre todo un domingo, y es el fútbol. Lo único es que aquí en Caguana la pelota es así, unos cuantos plásticos con una cuerda. Por lo menos hace un bello domingo de sol austral. Xicoteca es un poblado vecino donde la vida versa mucho sobre la vaca y el maíz. Por eso sus graneros son especiales, hórreos sin techo, meras plataformas. Las ancianas fuman tabaco en grandes pipas de calabaza. Los ancianos, como Simon Munakabala, han dejado de temer a las cosas que no se ven. Desde hace poco más de un decenio, la mayor actividad económica de toda esta zona gravita sobre la mayor granja de cocodrilos del mundo. Aquí en Chongwe hay hasta 54.000 cocodrilos. Enteros escuadrones de reptiles destinados más que nada a la peletería.
Los más pequeños se crían en compartimentos de cemento, siempre junto a una piscina. Los más grandes se enseñorean, en cambio, en amenas lagunas dentro de la granja Chongwe, bajo árboles cuajados de ibis. Me llamo Carmen Magadan Woodward, nací aquí en Zambia, en Ndola. Mi padre era asturiano, vino aquí en los años 60 con mi madre, que es inglesa. A los 9 años yo me fui a España otra vez y bueno, pues volví aquí de Zambia de visita, a lo mejor algún verano o algo así. Y ahora ya he vuelto, llevamos aquí casi un año otra vez trabajando en esta granja, Zongwe. Zongwe es la granja de cocodrilos que mayor número de cocodrilos del Nilo reproductores tiene en cautividad, es la mayor del mundo en ese aspecto. Y en África es la que más pieles produce de cocodrilos del Nilo en toda África. En esta granja de cocodrilos el festín está preparado. Se trata nada menos que de chanquetes del lago Kariba, que aquí llaman kapenta. No, I'm not afraid when I'm feeding. I don't know to the others. Just grab the knife or come out. Los grandes cocodrilos parecen haber olido la pitanza a base de harina de pescado. Poco a poco van saliendo los cocodrilos reproductores del Nilo. Futuras botas y bolsos, cinturones, carteras y zapatos. De momento, que engorden ellos. Gavin Offey es el jefe de operaciones. Here on the farm we only produce raw leather. We don't do any part of the tanning process at all. All we do is we take the leather, treat it with salt and export it like that to various tanneries around the world. At the moment mostly Singapore. These boots were a gift from a customer. I very rarely wear them. Vamos a navegar ahora por el Kariba, un lago artificial formado en 1958 por la presa del Zambezi, el viejo sueño colonial para surtir de poder hidroeléctrico al cinturón de cobre. Con sus 150 kilómetros de largo, el Kariba originó el anegamiento de poblados enteros, tumbas ancestrales y el desplazamiento de 34.000 nativos. La fauna también se resintió, pero poco a poco las riberas y las aguas del lago fueron repobladas con diversas especies. Si de día el lago sustenta algo de pesca artesanal, al caer la noche será el turno de los pescadores industriales. El kapenta se pesca con estas grandes balsas. La luz artificial atrae capentas a las redes como si fueran insectos. Emplean redes de 7 metros que bajan a 30 metros de profundidad
y que se sacan rebosantes de unos pececillos introducidos del lago Tanganika y que ahora son parte importante de la dieta de las tribus y de los cocodrilos de Zambia. Los capenta del lago Kariba no son solo comida para cocodrilos. Johannes. Muy bien. Excellent. Thank you. En el Kariba hay tantos cocodrilos que a veces se escapan de las manos. En cambio, no es raro que los peces tigre se suiciden saltando a las barcas. Cuando el 1 de mayo de 1873 Livingstone dio su último suspiro en la aldea de Chitambo, su corazón fue enterrado bajo un árbol de mpundu. Su cuerpo, conservado en sal y brandy, fue transportado desde Zambia a Zanzíbar en un azaroso viaje de 11 meses y 1500 kilómetros. De Zanzíbar fue a Inglaterra, donde recibió grandes honores póstumos. Pero su espíritu se quedó en África y su nombre en la vieja capital de Rodesia del Norte, en Livingstone, poco antes de que el Zambezi prorrumpa en la catarata más profunda de la Tierra.